Listo, comenzamos entonces con la grabación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente vamos a ver la cuestión de los fenómenos sociales. Y para eso vamos a primero a comenzar con el fenómeno de la transvaloración, pero obviamente vamos primero pues a ver en general qué son los fenómenos sociales y ya luego vamos a ver cada uno de los tipos como tal. Entonces, recuerden que pueden irme haciendo preguntas a través del chat o alzando la manita, pero bueno. Primero, la introducción obviamente del tema. ¿Qué es un fenómeno social? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender antes de obviamente explicar cualquier otro tipo de aspectos? Y es que un fenómeno social se le va a definir a todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana establecida. Cabe aclarar que estos fenómenos sociales dependen mucho del contexto histórico. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando ahorita? Díganme, por ejemplo, a alguien, los que, por lo menos 3 que participen, cómo se están sintiendo o cómo han reaccionado o les ha afectado, pues, esto de la cuarentena y de estar encerrados. Alguien que quiera comentar. No hay nada que hacer, ¿Cómo? que no hay nada que hacer en todo el día. Ok, entonces supongo que tienes mucho aburrimiento. Pues, Ok, Eduardo es Rayo McQueen, ¿no? Ah, pues eres sí, tú. No. Ok, ¿no? ¿Dónde está Eduardo? Bueno, no sí, importa. Dice que se está aburriendo. Obviamente Edgar también dice que se está aburriendo. Entonces, Está divertido. no sé quién fue quien lo dijo, pero supongo que fue Ricardo. ¡Uh! Sí, fue Ricardo. Ok, entonces, pues básicamente todos tienen una reacción, ¿me explico? Esa reacción es parte del fenómeno. ¿Solamente se han sentido aburridos o hay algo más? Además de estresado, porque ya me dijo Eduardo que también es estresado. O sea, no les ha afectado nada más aparte de aburrimiento. pues Ricardo se ¿No? siente gay. Eso es normal en él, así que no me sorprende. Bueno, entonces, el punto es, eso que están viviendo, obviamente eso que están viviendo es parte de, pues, las reacciones ante un evento. En ese caso, ¿cuál es el evento? Pues obviamente una pandemia mundial, y la reacción que están teniendo es de estrés. Otras personas pues se están deprimiendo, otras personas pues ya no soportan estar sin sus amigos o sin una interacción social más profunda que simplemente estar encerrado por videollamada, etc., ¿no? Entonces esas son reacciones. Obviamente hay eventos y hay ciertas tendencias que se van repitiendo, y todo eso en cierto momento histórico pues va a ser un fenómeno social. Entonces yo creo que esto pues, queda bastante claro. Recuerden que este material o el video en sí mismo va a estar luego en la plataforma. Entonces, si se les olvida esto o no tienen dónde estarlo apuntando en este momento, pues lo pueden pues ver luego y recuperar la definición. Pero esta es la definición entonces de fenómeno social que vamos a estar utilizando. La otra cuestión va a ser justamente, ¿cómo se llama? A ver, ahorita me veo que alguien mandó por el chat algo, que aparte de Ricardo. ¿Yo qué? Por ejemplo, Gabriela dice que les da dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza es parte de la ansiedad. O sea, obviamente no están acostumbrados a estar encerrados, están acostumbrados a una vida más activa. Por lo menos antes podían salir de la escuela y tal vez platicar con sus amigos un rato antes de ir a su casa. Ahorita pues no pueden hacer eso, por supuesto. Entonces es parte de la ansiedad, y seguramente muchos de ustedes no han podido dormir bien. Número 1, por la falta de disciplina. Número 2, porque ya no hay los horarios establecidos que tenían. Y número 3, pues también obviamente se ha visto alterado todo el ritmo de vida. Sí, tampoco hay pedas, Edgar. Obviamente tampoco va a haber fiestas, y si las hay, pues hay que estarse cuidando, a menos que quieras terminar entubado en el hospital. Entonces, pues obviamente no es algo que puedas simplemente pues, evitar, ¿no? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las características entonces de lo que llamamos fenómenos sociales? La primera es esta de acá, una índole subjetiva y relativa. ¿Y a qué se va a referir esto? Pues, lógicamente, a la cuestión de que, primero que nada, va a ser una cuestión de cómo viven las personas dichos eventos. Entonces, hay que considerar que un fenómeno social no es solamente lo que sucede objetivamente, sino también lo que sucede como reacción de las personas y sobre todo de los grupos sociales o de la sociedad entera. Y es relativa porque, lógicamente, hace referencia o se va a ver afectada en la medida de cómo tiene relación entre los diferentes grupos, con su contexto histórico, entre otras cosas. Por lo tanto, lo que hoy en día es un fenómeno social podría ser que en otra época simplemente no era absolutamente nada, o que no afectaba en nada a la sociedad, y por lo tanto no se le consideraba
pues algo importante dentro de la misma. Entonces, hay la cuestión de entender cómo reaccionan los grupos sociales o las personas en general, vistas como sociedad, no como individuos, a menos que esté estudiando psicología social, y relativa porque hace siempre relación a un contexto histórico determinado. Luego tenemos que responde al imaginario colectivo, es decir, la idea que el grupo o los grupos tienen acerca del evento y que por lo tanto se pueden generar discursos. Discursos sería lo que se cree, lo que piensan, sus valores o lo que los mueve o sus preocupaciones. Y pues todo esto se va a ver reflejado en lo que la gente suele decir, comentar o vivir o expresar acerca del fenómeno. Y por último tenemos que una de las características va a ser justamente una base objetiva. Esta base objetiva pues van a ser obviamente los hechos que están sucediendo o que mueven o que llevan a que se dé determinado fenómeno social. Como vamos a ver ahorita que va a haber algunos tipos de ¿cómo se llama? De fenómenos sociales. A la pregunta de si el chat se graba, la respuesta es sí. Aparece en la grabación. Entonces, pues ya se imaginarán que es lo que están viendo los demás, o qué es lo que van a ver los demás. De cualquier manera, pues ahorita estamos en una presentación, entonces no creo que se vea tanto. Bueno, entonces tenemos estas características. Esas van a ser las tres principales características de los fenómenos sociales. Recuerden entonces, primero es subjetiva y relativa. Subjetiva porque se fija en la reacción de los grupos sociales. Y por el otro lado, relativa porque hace siempre referencia a un contexto histórico. Luego tenemos la cuestión de responder al imaginario colectivo porque se va haciendo un discurso, una idea del evento. Y por último, pues que hay una base objetiva, es decir, hay un hecho que provoca o que es la causa de ese fenómeno y que obviamente pues va a tener o va a dar una afectación al respecto. ¿A qué te refieres, Eduardo, con que te hubieras preparado para eso? Bueno, luego me respondes. A ver. Sí, luego me responde. Ok, esta imagen que están viendo acá es de un fenómeno social. De hecho, este es el primer fenómeno social que vamos a ver, pero ahorita lo voy a explicar más profundamente. Y es que, uno de los tantos fenómenos sociales que se dan actualmente es justamente el fenómeno de la transvaloración. Ese fenómeno de la transvaloración, que es justamente con el que iniciamos todo esto de los fenómenos sociales, lo voy a explicar posteriormente. Pero si se dan cuenta, aquí dice, los padres hacen involuntariamente del hijo algo semejante a ellos y esto le llaman educación. Bueno, obviamente esto es una frase motivacional o desmotivacional, no sé cómo quieran verlo, pero básicamente nos habla de la diferencia que hay entre cómo ve la vida, la generación, por ejemplo, de sus padres y cómo le están viendo ustedes. Ahorita vamos a hablar más de esto más profundamente, por eso no voy a profundizar en esto, pero es pues justamente el primer tema con el que comenzamos, la transvaloración. Luego tenemos otro fenómeno social muy conocido por todos y del que se habla mucho, que es justamente el fenómeno de la migración. Como ustedes sabrán, en México muchas personas han tenido que migrar por varias razones. De hecho, creo que no está Abel. Bueno, sí creo que no está, no lo he visto. No Abel o Abdiel, no creo cuál de las dos. Bueno, el caso es que pues no ha estado, pero pues obviamente él también fue parte de esta cuestión de la migración. De hecho, todos somos migrantes de alguna o de otra manera. Esta parte hay que entenderla, todos somos migrantes. Es Abel, ok, bueno, ya me dijo que es Abel. Bueno, Abel, por ejemplo, pues ha sido migrante, pero en realidad todos nosotros hemos sido migrantes de alguna forma. Directo o indirectamente, porque pues obviamente la humanidad, cuando surgió en África, pues se tuvo que expandir. Entonces, no crean que la migración es un fenómeno nuevo, de hecho es algo inherente al ser personas, porque pues las personas por diversas razones terminan moviéndose de lugar tarde o temprano, o sus familiares terminan mudándose, y pues es así como el ser humano primitivo se fue esparciendo por todo el mundo hasta formar pues, los países que hoy conocemos a lo largo de la historia y a lo largo de mucha interacción, de mucho movimiento y de mucha migración. Entonces, el problema de la migración en sí misma no es un problema, o sea, es un fenómeno social, es completamente natural. ¿Cuál viene a ser el problema? Y que de alguna manera ya lo trataron en la clase de lógica, no me acuerdo si en este semestre o en el anterior, pero van a tocar el tema o ya tocaron el tema, y es justamente que no es lo mismo migrar de forma voluntaria y libre, porque las condiciones, pues de alguna manera son simplemente decisión personal, a migrar por una necesidad y una serie de relaciones y procesos sociales, sobre todo relaciones sociales que recuerden que van a crear estructuras que provocan que de alguna manera te veas presionado y
y obligado a mudarte o a migrar a otro lugar y que por lo tanto pues no son positivas en muchos aspectos. ¿Ok? Entonces hay que considerar esta parte, que la migración tiene dos aspectos. Un aspecto donde de alguna manera has sido elegido y has sido libre, y otro aspecto donde pues no te ha quedado de otra más que hacerlo porque te ves presionado por diversas cuestiones, como puede ser un contexto político complicado que no permite la paz y la estabilidad en el país, como problemas económicos en el país en el que vives y que tienes que emigrar a otro, etc. ¿Ok? Y eso puede pasar inclusive dentro de un mismo país, pero al fin y al cabo pues sucede pues como problemática. Entonces, no es lo mismo la migración de alguien de un pueblo en Michoacán que por el crimen organizado ha tenido que huir por su propia seguridad a Estados Unidos y a veces haciéndolo de forma ilegal y por lo tanto peligrosa para él, para su familia y para todo el mundo, que alguien que pues tiene una clase media, que tiene dinero suficiente, que simplemente pues quiere conocer el mundo, quiere estudiar Europa y pues se va a estudiar pues, a Estados Unidos y se va porque quiere y porque puede y porque pues nada lo presiona, simplemente es porque quiere, ¿no? Entonces, o porque considera que es mejor educación o lo que tú quieras, pero que de alguna manera pues no se ve presionado por la estructura o por las situaciones sociales a hacerlo. Pues la foto que tenemos aquí obviamente es de migrantes que no han tenido la oportunidad de mudarse o de migrar pues porque quieran, sino porque se han visto presionados por otras razones, que es justamente lo que pasó el año anterior con las caravanas de migrantes. Entonces, la migración va a ser uno de esos tantos fenómenos sociales. Otro fenómeno social muy conocido es la pobreza. Obviamente va a haber diversos grados de pobreza y va a haber diversos lugares donde se dé. Aquí en Cancún, a pesar de toda la bonanza que genera el turismo, realmente hay mucha gente pobre o que viven en colonias irregulares y que, pues, no nos vayamos tan lejos. Si alguien va por Cancún Mall o vive por Cancún Mall, hay una zona enterita enfrente de Cancún Mall que es de terrenos invadidos y que, pues, obviamente la gente no tiene ni los servicios básicos. Yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años, cuando tenía su edad, básicamente durante toda la prepa, me la pasaba yendo a los pueblitos. Eso sí, se van a encontrar con escenas un poco contradictorias. Casitas como esta que están viendo acá, o sea, bastante humildes, que cuando tú entras a la casa, porque pues nosotros íbamos y hacíamos servicio social y hablábamos con las personas y todo eso, pero cuando tú entras a la casa resulta que te encuentras con una televisión plasma de último modelo que ni tú tienes en tu casa. Y también muchas veces había pueblitos donde no había señal y cuando llegábamos, pues resulta que nosotros no llevábamos el celular porque era completamente inútil según nosotros, pero pues resulta que tú llegas a la casa de ellos y ellos tienen, bueno, llegas a los pueblitos y ellos tienen su celular, que era muchas veces celular de último modelo, de la época, que todavía no existían los smartphones como tal. Entonces, pues ya se imaginarán cómo se llama. Pues que obviamente era un contraste completamente con el tipo de vida que llevan, pero de alguna forma se explica porque muchas veces los hijos de estos lugareños pues terminan viniéndose a Cancún o a otras zonas de la Riviera Maya a trabajar y pues básicamente les van comprando cositas, pero pues por ejemplo una televisión y un celular pues tal vez no sea tan indispensable desde nuestro punto de vista. Tal vez para el punto de vista de ellos sí, habría que preguntarse por qué gastar dinero en esos artículos y no gastar dinero, por ejemplo, en mejorar tu casa. Pero bueno, esos son otros asuntos que sí tienen que ver mucho con la teoría comprensiva que hemos hablado ya en clases anteriores. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo conoce por lo menos alguna situación, algún pueblito donde se ve reflejado, pues, la pobreza. Otro fenómeno social más, el fenómeno de lo que es, pues, el terrorismo y el fanatismo. El fanatismo siempre ha existido y no solamente existe en la religión. Es decir, los ateos pueden ser, recuerden que les dije que si alguien hacía esto, simple y sencillamente la siguiente lo saco. Porque saben, o sea, lo saco y no le vuelvo a permitir la entrada. Entonces, elimínalo en este momento. Ok, volviendo al tema entonces. Respecto a el terrorismo y el fanatismo, siempre ha existido. Bueno, si no sabes cómo eliminarlo, no pasa nada, pero no le sigas rayando. El fanatismo existe en todos lados. Tú puedes ser ateo y puedes ser fanático, porque de hecho existen muchos ateos fanáticos. Puedes ser religioso y puedes ser fanático, puedes ser lo que tú quieras hacer y puedes llegar al fanatismo. Inclusive, pues puede haber fanatismo respecto a artistas y otras cosas. Entonces, el fanatismo existe y es una cuestión más humana que a una y más social que a un tipo de pensamiento en particular. Es decir, puede haber fanáticos en cualquier grupo, en cualquier grado y en cualquier tipo de creencias, independientemente de que sean creencias religiosas o no. ¿Ok?
Esto obviamente tiene una cuestión social de fondo. Es decir, muchas veces el fanatismo no es, o sea, no es simplemente porque la gente sea estúpida. Porque esa es tal vez una de las ideas que pensamos, que los fanáticos son estúpidos. Y muchas veces no. Lo que pasa es que muchas veces el fanatismo y el terrorismo que nace a veces de este fanatismo surge justamente, ahí me estoy refiriendo al fanatismo religioso, por ejemplo, de ciertos musulmanes o de ciertas sectas religiosas, pero en general se puede dar en cualquiera, ¿no? Pues resulta que muchas veces lo que terminan haciendo es pues reunir estos sentimientos negativos que se tienen hasta cierta sociedad o hasta cierto grupo y por lo tanto, pues de alguna manera justificar la violencia para los fines. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el extremismo musulmán? O sea, con los que son musulmanes radicales, fanáticos, no los musulmanes normales, sino los musulmanes ya fanatizados, que bajo el supuesto de las creencias religiosas, que realmente el fanatismo va en contra de toda religión, porque ninguna religión admitiría ese fanatismo que llevan al extremo algunos, pues provocan o van juntando el resentimiento que se tiene. Por ejemplo, los extremistas musulmanes le tienen mucho resentimiento a la cultura occidental, especialmente por culpa de Estados Unidos, que obviamente también es que no ha sido Santa Palomita, pero al intervenir en sus países y de alguna manera empezarse a meter pues en los asuntos de otros, pues ha llevado, ya con eso, ya el que hizo ese rayón ya valió. Pues ha llevado lógicamente a que pues estos grupos vean a Estados Unidos como el principal culpable de sus problemas y que por lo tanto, pues simple y sencillamente, pues lo vean como el Satanás en la tierra y por lo tanto como el enemigo a destruir. Eso en el caso del fanatismo musulmán. Bien, entonces con esto tenemos lo que es básicamente la cuestión de los fenómenos sociales. Acabo de mencionar algunos fenómenos sociales en general, pero pues sí hay que considerarlos, que lo vamos a ir viendo uno por uno posteriormente. Luego tenemos el fenómeno de la transvaloración, que recuerden que fue este primero con el que inicié, pero que vamos a ver ahora sí a continuación como tal. Ok, a ver, la que había rayado de amarillo, es que no sé cómo se elimina esto para que no aparezca en el video. Draw, bla, 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 erase. Ok, vamos a ver. Sí, ya lo borré. Ok, bien, entonces vamos a ver ahora sí la transvaloración. ¿Qué va a ser la transvaloración? ¿O cómo la vamos a definir? Porque recuerden que este es el tema propiamente de la clase. El de los fenómenos sociales es una introducción para no perder el hilo. Para entender la transvaloración, primero hay que entender quién es este señor bigotudo acá. Quizá algunos lo conozcan, quizá algunos no. Ahí luego me comentan si lo conocen o no. Pero básicamente este señor se llama Friedrich Nietzsche, o simplemente díganle Nietzsche. Y que básicamente Nietzsche pues, va a ser un filósofo del siglo XIX que pues, va a hablar sobre el tema de los valores. ¿Qué es lo que él va a comentar o a decir? Pues básicamente su investigación, entre las tantas cosas que investigó y de las cuales habló, trataba de responder esta pregunta que les he puesto aquí en rojo. ¿Por qué llamamos a ciertos actos bueno o malo? ¿O por qué llamamos bueno o malo a ciertos actos? Ok, para esto, veamos rápidamente, a ver mi lista de participantes. A ver, Dianelli, que supongo que estás conectada por acá. Respecto a lo que ustedes han visto en ética, ¿por qué llamamos a algo bueno y por qué llamamos a algo malo? Porque supongo yo que su maestra de ética ya llegó a tocar ese tema en algún momento. O si hubiera yo dado la clase, les hubiera dicho. A ver, Guillermo, que alzaste la mano. Según lo que han visto, ¿por qué algo es bueno y por qué algo es malo? Supongo por las consecuencias que da, según Ok. las consecuencias del acto. De acuerdo. Lo que acaba de decir Guillermo es una postura ética que seguramente no se las comentaron porque me parece que ya no aparece en el programa de estudios. Pero esa postura ética se llama consecuencialismo. Es decir, hay gente que sostiene que lo bueno y lo malo depende de las consecuencias que haya. En este sentido, si tú haces algo malo, pero que al final tiene consecuencias buenas, pues le vamos a llamar que es bueno. Y si haces algo bueno que al final tiene consecuencias negativas, pues le vamos a llamar malo. Sin embargo, para Nietzsche esta no es la respuesta. A ver, otra persona. Dianelli no me respondió, entonces no sé si está realmente conectada. De cualquier manera, ahorita lo voy a checar. ¿Alguien más que me quiera decir, de acuerdo a lo que han visto en ética, por qué algo es bueno o por qué algo es malo?
La postura de Guillermo, o la que mencionó Guillermo, pues es una de las tantas que existen en ética. Pero de lo que han visto en la escuela, por ejemplo, ¿qué se supone que es bueno y qué es malo? ¿O por qué le llamamos algo bueno y por qué malo? O Edgar, o César, alguien que quiera participar, Natalia, Eduardo. No sabe nada. ¿Cómo? Ok, estoy viendo ya en el chat. Recuerden que pueden también participar por el chat. Ok, Rayo McQueen, es decir, Eduardo dice que va a depender del punto de vista y Edgar que depende del acto. Ok, por ejemplo, quiero suponer que Edgar, cuando te refieres a depende del acto, es depende de lo que tú haces como tal, independientemente de las consecuencias. Esa es otra postura y de hecho, más bien, o sea, sí es de hecho la postura más correcta. ¿No quieres Eduardo? Bueno, Giovanni. Giovanni dice que, que depende del punto de vista y Edgar, pues que depende del acto. La que depende del acto es de hecho la más ética, o sea, es la versión más ética o la más correcta desde mi punto de vista. Y sí, básicamente ese es el problema. O sea, ok, depende del acto, ¿ok? ¿Qué va a decir Nietzsche al respecto de que dependa del acto? Pues que en realidad, según él, sí depende del acto, pero resulta que le vamos a llamar así por causa de quién es el que nos dice qué es lo bueno y lo malo. Básicamente, él va a hacer su investigación de... Sí, ya vi ahorita Guillermo, Eduardo, ya no sé ni quiénes son. Bueno, él va a hacer su investigación y va a darse cuenta, según él, obviamente esa es su postura, no quiere decir que sea correcta, pero él básicamente va a darse cuenta que en la antigüedad los que decían que era bueno y malo eran los aristócratas, es decir, la gente rica, poderosa, los políticos, los riquillos básicamente de la Grecia antigua. Ellos eran los que marcaban qué era lo bueno y lo malo. Y que aparte ellos, al decidirlo, pues obviamente marcaban tendencia en los demás. Es decir, la población en general simplemente seguían lo que los otros decían. Y los que marcaban que era bueno y malo eran los aristócratas. De aquí él va a deducir entonces varias consecuencias. Número uno, que los valores no son inmutables, es decir, que los valores van cambiando con el tiempo. Dos, que estos valores cambian dependiendo de quién es quien los dice, que eso nos va a llevar luego a diversas consecuencias que no voy a mencionar ahorita, porque al fin y al cabo este autor lo vamos a ver más profundamente cuando vean filosofía. Ya sea que se los dé yo o no, es un autor que se toca sí o sí en filosofía. Y el punto es que al final, entonces, en primer lugar, los valores cambian con el tiempo. Ahorita voy a decir que eso es mentira, pero ahorita lo explico. Y segundo, que va a depender de quién le llame bueno a qué cosa y a quién le hagas caso para eso, ¿no? Entonces, básicamente, esto nos va a llevar a que va a proponer la idea del superhombre. Como pueden ver en esta imagen, tenemos la imagen del Superman tradicional y esta imagen de Superman con la cara de Nietzsche, una aguilita y una serpiente que tienen su propia representación de a qué se refiere. ¿A qué se refiere él con el superhombre? Básicamente él dice que el superhombre es alguien que se ha liberado de toda moralidad. Es decir, no le importa la ética, va más allá de la ética, va más allá del bien y del mal, porque él es el autor de sus propios valores. Es decir, él es el que marca cuáles son sus valores, que ya está libre de cualquier culpa que le pueda generar pues otro tipo de valores, y pues básicamente que es el mismo ser humano, el mismo hombre, el que tiene que decidir y vivir su vida, y por eso le va a dar mucho énfasis a esto. El Superman de acá, es decir, el Superman que todo el mundo conocemos, que algunos amamos y algunos odiamos, va a representar los valores tradicionales, o sea, los valores de la cultura occidental. Los valores occidentales básicamente se fundamentan de acuerdo a su punto de vista en el cristianismo. Y por lo tanto, él va a decir que son valores de pobres, o sea, que son valores patéticos, de gente reaccionaria, que son valores débiles para gente débil. Para él los valores fuertes o los valores que debe tener una persona fuerte, alguien que se domina a sí mismo, pues son los que él propio se marque, que él marque su propio camino y que disfrute de su vida como se le dé la gana. Mientras que estos pues estarían encasillados en sus valores, que él va a llamar falsos valores. ¿Cuáles son esos valores cristianos que él tanto critica? Básicamente critica, por ejemplo, el valor de la pobreza. Ya ven que los cristianos o el cristianismo en general pues le da mucho énfasis a cuidar de los pobres. Y le voy a dar la palabra a César. ¿Qué pasó, César? O bueno, el chat, dependiendo. ¿Qué es lo que vas a preguntar o a decir? Aparece. ¿Ya listo? ¿Vas a comentar? Ok, pues que al final se arrepintió. De acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con esta parte del
de los valores. Por ejemplo, la pobreza o el cuidar la pobreza lo ve como algo completamente negativo. O sea, eso de cuidar a los pobres que dicen los cristianos, pues lo ve como lo peor del mundo y como una necedad. La de defender al débil también lo ve como algo completamente innecesario. Entonces, ese tipo de valores que le dan énfasis al cuidado del otro, los va a ver como un valores basura, como innecesarios y como que han atrasado a la humanidad. Otro tipo de valores que va a criticar, que también tiene que ver con el cristianismo, es justamente esta idea de un más allá, y que él dice que esto es completamente negativo y que es lo peor del mundo, porque te aleja de disfrutar la vida presente. Es decir, él dice que hay que vivir la vida, no amargársela. Obviamente eso es una mala interpretación del cristianismo. El cristianismo tampoco es como lo amarga. A ver, disculpen un momento. Ok, listo, ya regresé. No, no es coronavirus. De hecho, sí tuvo coronavirus, pero eso fue en la primera semana que estuvimos de vacaciones. Ok, listo. Entonces, pues básicamente lo que va a decir, ¿no? Que todos esos valores cristianos, todos esos valores de pensar en más allá, de todo eso, los va a interpretar, obviamente los interpreta mal. Y también hay que ver el contexto en el que los decía, porque el cristianismo de hoy, llámese iglesia católica, protestante o ortodoxa, pues también es diferente al cristianismo que él conoció. Y que aparte, pues él solo conoce el cristianismo, no puede decir eso de todas las religiones tampoco. Entonces, realmente su crítica no tiene mucho sentido hoy en día. Y pues al fin y al cabo, su pensamiento pues ya pasó. Pero lo que sí es cierto es que sigue afectando pues hoy en día. Hoy en día vivimos una época llamada posmodernidad. Es la época que a ustedes les ha tocado vivir. Y esa época de posmodernidad básicamente implica, entre otras cosas, ser muy subjetivos, es decir, si alguien no cree lo que tú crees, ya inmediatamente te pones a chillar, ¿no? O sea, ese tipo de burlas que luego ven que se hacen en internet de una generación de cristal que se rompe con cualquier cosa o que no soporta nada o que necesita peluchitos para estar felices, bla, bla, bla. Ese tipo de críticas sí es una crítica a la posmodernidad. Es decir, no es solamente a la generación actual, es una crítica a la posmodernidad, donde no soportan la verdad porque cualquier cosa que sea absoluta les parece chocante, donde pues se le da mucho énfasis al subjetivismo, entonces a cómo te sientes si estás mal y no sé qué, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones demasiado tendientes al sentimentalismo, a no tener una verdad absoluta, a decir que todo es relativo. Ese tipo de ideas son posmodernas. Y pues obviamente ustedes han nacido en este contexto y pues van a crecer en este contexto. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que el posmodernismo de alguna manera se fundamentó en Nietzsche. Y hoy en día se está viendo más agravado la cuestión de los valores. Esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué es entonces la transvaloración? Esta va a ser la definición. Es el cuestionamiento de los valores aceptados como fruto de los cambios históricos. En este caso, pues también tiene o sea, en el caso de la posmodernidad hay una cuestión de una filosofía débil que le da énfasis a todo lo débil y que por lo tanto, pues se ha perdido mucho esta noción de verdad, esta noción de lo bueno. Inclusive la noción de lo bueno y lo malo se ha perdido porque, pues obviamente ahorita todo se pone en el modo subjetivo y escéptico. Es decir, no sabemos qué es lo bueno, por lo tanto, pues cualquier cosa que el otro crea que es bueno, es bueno. Oye, pero se contradice. No me importa. Si tú piensas que es bueno, es bueno. A pesar de que sea contradictorio. Y esto es paradójico porque en la realidad es una dictadura también la posmodernidad. Porque al fin y al cabo te lleva al punto de que tienes que usar algo completamente correcto políticamente. O sea, por ejemplo, eso de querer hablar de nosotros y ellos es algo políticamente correcto, que no tiene ningún sentido ni lingüístico, ni histórico, ni nada, ni siquiera real, porque en la realidad esto no ha cambiado absolutamente nada. Pero ese tipo de cosas son ejemplo de esa posmodernidad. Entonces aquí hay un cambio de valores y de tendencias y de ideas que se han vuelto cada vez más diluidas hasta el punto que ni siquiera las relaciones amorosas, por ejemplo, duran por estas ideas tan débiles de que pues nada vale la pena y que pues al fin y al cabo para qué pensar en lo absoluto y etc. Todo eso nació con Nietzsche. Ok, para terminar esta parte, ya terminar la clase como tal, creo que todos ustedes son conscientes de esto, que es las generaciones.
Aquí tenemos a los baby boomers, que son del 46 al 64, la generación X del 65 al 80, la millennial, que es del 81 al 2000, es decir, yo pertenecería a esta generación, y la generación Z, que es del 2001 a la 2016. Es decir, la mayoría de ustedes, es más, creo que todos ustedes, pertenecen a esta generación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se supone que pasa con estas generaciones? Cada generación le tocó vivir avances históricos, tecnológicos, científicos, culturales y políticos muy distintos. A estos, por ejemplo, les tocó vivir lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Cuáles eran sus grandes tecnologías? Pues básicamente disquetes y pues estas radios que ya me había olvidado que existían, ya ni me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, estas reproductoras, la verdad ya no me acuerdo cómo se llaman. Este tipo de televisiones que sí me tocó llegar a ver, pero pues no me gustaban, etc., ¿no? A la otra generación pues ya le tocó un poco más de pues nuevos tipos de materiales o de tecnologías. Obviamente aquí todavía no surgían las laptops surgieron hasta acá. De hecho, el internet me parece que todavía no surgía aquí. Este USB no tiene nada de caso porque el USB nació acá, etc., ¿no? La generación millennial, que es mi generación, obviamente es cuando nacen los teléfonos inteligentes, donde nacen las laptops, donde hay estos USB. Obviamente el internet ya se ha vuelto más eficiente, más rápido y más todo. Han evolucionado los medios tradicionales. Y por último, pues está la suya, donde pues tenemos pues el uso de multitareas, acceso a internet, bla, bla, bla. Ok, eso de acá, yo en lo personal diría que es una completa basura. O sea, yo lo tacharía. ¿Por qué? Porque justamente lo que ha estado pasando ahorita, por ejemplo, con las clases digitales, es que nos ha mostrado que ni aquí, ni en los países desarrollados, los famosos, la famosa generación Z han sido capaces de pues manejar justamente las famosas TIC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, pues el internet, las redes sociales, etc. Obviamente sí es cierto, son su principal medio de comunicación, pero en general la verdad es que también están muy deficientes en cuanto a su conocimiento sobre tecnología. La saben usar porque los ingenieros son muy listos, pero en realidad, creo que lo que lo que está pasando ahorita con la educación en línea, que ha tenido que ser de emergencia, pues obviamente demuestra que no saben usar tanto las herramientas como ustedes pensaban. Y no solo ustedes, tampoco estas las saben utilizar, entonces todos estamos mal. No crean que solamente es esa generación. Entonces, bueno, de alguna manera esto de nativos digitales pues viene por abajo esta idea y va a ser mercadotecnia. ¿Pero para qué menciono esto de las generaciones? Porque obviamente cada generación va a tener distintos valores que defiende. Por ejemplo, esta generación defendía mucho el valor de la obediencia y de hacerle caso a los mayores, entre comillas, porque recuerden que tenemos al movimiento hippie aquí que decía todo lo contrario. Esta generación ya no le hace caso a la autoridad, o simplemente le mandan a volar. Aquí tú tenías que hacerle caso a la autoridad sí o sí. Aquí la autoridad tiene que ganarse tu atención, que no necesariamente es positivo eso, entonces no lo vean como algo necesariamente positivo. Entonces, sí hay un cambio de valores respecto a qué le dan más énfasis, ¿ok? ¿Esto es bueno o malo? Sí y no. Obviamente tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. Hay cosas positivas de estas dos generaciones, es decir, del pensamiento que se empieza a tener acá. Por ejemplo, estos se volvieron más emprendedores. Aquí, pues, en general, crean más contenido y también, de alguna manera, suelen ser emprendedores en ciertas cosas. Pero por el pensamiento débil que está presente y que no es solamente cosa de la generación Z, sino es cosa que nació desde un siglo antes, este pensamiento débil, pues, ha hecho que, en general, todas estas, pues, se vengan abajo. Entonces, ¿cómo vemos reflejado en su vida cotidiana la transvaloración? Pues básicamente cuando ustedes no comprenden a sus papás y sus papás no los comprenden, y obviamente no vas a comprender también a tu abuelo. Es decir, cuando hay un choque de valores. ¿Por qué? Porque cada generación, respecto a lo que le tocó vivir, sostiene diversos valores. Valores que siguen siendo valores. Por eso decía que lo que dice Nietzsche, de que hay valores basura o que básicamente hay valores que no sirven, es mentira. Todos los valores sirven y siguen siendo vigentes. Por ejemplo, ¿la virginidad es un valor? Sí, y sigue siendo vigente. Tal vez no por las mismas razones, pero sigue siendo igual de valioso que lo era antes. ¿La maternidad es un valor? Lo sigue siendo, a pesar de que ya no está bien visto por muchos grupos, pero sigue siendo un valor. Es decir, los valores son eternos y los valores siempre tienen validez. Lo que va a pasar es que en ciertas generaciones, debido al contexto en el que les ha tocado vivir, le van a dar énfasis más a uno o a otros, o van a reclamar ciertos valores o ciertos derechos como principales. Y esto genera, entre otras cosas, pues obviamente las discusiones que luego hay entre cómo ve tu mamá una cosa o tus papás ven una cosa y tú la ves de otro modo completamente distinto. Cómo lo ven tus maestros y cómo lo ves tú o tu generación. Y obviamente esto que
Esto que le pasa a los adultos con los adolescentes les va a pasar a ustedes cuando sean adultos. Es decir, van a ver que las nuevas generaciones son... Lo voy a llamar de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de su punto de vista. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Me parece que después de la generación... por ejemplo, ahorita lo que pregunta César, que qué sigue después de la generación Z, me parece que le llaman Centennial, pero no estoy seguro si los Centennials son distintos a los Z o los Z son lo mismo que los Centennial. Pero bueno, según yo siguen los Centennial. Así se le llama Centennial, no sé por qué, pero pues así se le llama. Entonces, realmente, por ejemplo, sus compañeros que salieron de sexto el año pasado y que ahorita están en la universidad, cuando ven lo que hacían en la prepa, y es más, cuando regresan por alguna razón a algún papeleo a la prepa y ven cómo son ustedes, pues obviamente ya empiezan las críticas de, oye, esos chavos están todos perdidos, no eran como nosotros, ¿no? Y estamos hablando de que ni siquiera son, o sea, que siguen siendo la misma generación, digamos, en este caso, Z, y sin embargo, pues ya los empiezan a, vaya, como que comienzan a ver que hay una diferencia entre cómo eran ellos y cómo eran ustedes. Entonces, para terminar la clase, recuerden que tienen que dejar su asistencia en el foro que está abajo. Para terminar la clase, porque ya nos queda solo un minuto y se va a cortar, pues esto es en resumen el fenómeno, lo que son los fenómenos sociales y la transvaloración. Por hoy no hay tarea, simplemente revisen el material, bueno, revisen el video posteriormente por si quieren volver a profundizar o recuperar ciertas definiciones, y con esto terminamos. Cualquier cosa ahorita les voy a dar indicaciones por WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces voy a cortar ahorita la grabación.